Había una vez, en la hermosa ciudad de Valencia, un sacerdote llamado Joan Gilabert Jofré. Era un hombre bondadoso y siempre ayudaba a los más necesitados. Un día, a comienzos del siglo XV, el padre Jofré presenció una escena que le partió el corazón. Un pobre hombre desamparado y considerado loco, siendo maltratado en las calles. Conmovido por este triste hecho, decidió hacer algo al respecto. Durante una misa en la grandiosa Catedral de Valencia, el padre Jofré pidió a los mercaderes de la ciudad que donaran dinero para construir un hospital para los locos y desamparados. Con gran entusiasmo, los mercaderes respondieron a su llamado y comenzaron a donar generosamente. Pero el padre Jofré no se detuvo allí. También solicitó apoyo a los reyes y al Vaticano. Así, con mucha perseverancia, logró obtener la aprobación de la Orden Mercedaria para formar una cofradía que ayudaría a financiar el hospital. Este hospital fue llamado Hospital de Inocentes, Fols i Orats, y fue el primero de su tipo en el mundo. El padre Jofré dedicó el hospital a la Virgen de los Inocentes, conocida como Santa Nostra Dona Maria dels Innocents. Junto con otros sacerdotes de la orden, construyeron un pequeño oratorio dentro del hospital y dejaron un espacio especial para colocar una imagen de la Virgen de los Desamparados. Un día, 3 peregrinos llegaron al hospital y se enteraron del deseo de hacer una imagen de la Virgen. Ofrecieron su ayuda y se encerraron en un pequeño taller llamado el Hermitage. Después de 4 días sin ningún ruido proveniente del taller, los mercedarios se preocuparon y forzaron la puerta. Para su sorpresa, encontraron una hermosa imagen de la Virgen María, pero los peregrinos habían desaparecido. La gente comenzó a decir que la imagen había sido esculpida por ángeles, y así nació la leyenda de El Feren els Àngels, hecho por los ángeles. En 1416, el rey Alfonso III declaró: «La imagen está construida de tal manera que 2 de esos inocentes sacrificados por Herodes podrían ocultarse dentro de los pliegues de su túnica». Se conoció como la Mare de Déu dels Fols, Innocents i Desemparats. La Virgen de los Desamparados tenía una característica especial. Su cabeza descansaba sobre un almohadón, lo que hacía que, al estar erguida, su cabeza se inclinara ligeramente hacia adelante. Esta imagen fue colocada sobre los cuerpos de los difuntos del hospital, aquellos desamparados que no tenían a nadie que los reclamara, incluyendo náufragos cuyos cuerpos aparecían en la orilla del mar. Así, la Virgen se convirtió en la protectora de todos los desamparados, acompañándolos y protegiendo sus almas hasta darles una santa sepultura. Con el tiempo, la devoción por la Virgen de los Desamparados creció tanto que en 1487 fue trasladada a la Catedral de Santa Catalina. El 21 de julio de 1936, simpatizantes y milicianos del Frente Popular saquearon e incendiaron la capilla de la Virgen de los Desamparados, la Catedral Metropolitana y el Palacio Episcopal de Valencia. En 1961 fue proclamada patrona principal de la región de Valencia por el Papa Juan XXIII. Hoy, la Basílica de la Virgen de los Desamparados en Valencia es un lugar de peregrinación muy visitado y respetado por todos los valencianos. Cada año, el segundo domingo de mayo, Valencia celebra la festividad de la Virgen de los Desamparados. La ciudad se llena de alegría y emoción, con danzas populares, misas y una multitudinaria procesión en la que miles de personas se reúnen para tocar el manto de su querida patrona y ofrecerle flores y alabanzas. Y así, la historia del padre Jofré y la Virgen de los Desamparados nos enseña la importancia de la compasión, la perseverancia y la fe, recordándonos que con amor y dedicación podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Visca la Mare de Déu!